Bueno, mis queridos estudiantes, nuevamente buen día para todos. Espero que estén muy bien. Chicos, les recomiendo, Sí. por favor, apagar sus micrófonos. Gracias. ¿Sí? O si no, se los desactivo totalmente y solo hasta que yo les dé la palabra pueden hablar. Si no van a hacer buen uso de ellos. ¿Listo? Listo, profe. Vale. Bueno, les estaba dando la bienvenida a nuestra clase. Espero que estén todos bien. El día de hoy vamos a hacer la introducción a un nuevo tema. Este tema se llama, ¿me confirman si están viendo la pantalla, por favor? Sí. Sí, profe. Sí, señora. Vale. Este tema se llama la Europa feudal. Recuerden que estamos hablando de la Edad Media, ya les expliqué. En el periodo histórico estamos en estos momentos hablando solo de la Edad Media y el tema que vamos a ver el día de hoy, como les repito, es la Europa feudal. ¿Listo, Profe, chicos? ¿lo copiamos como título? Sí, señorita. Por favor. Bueno, como primera medida, es necesario, para desarrollar nuestro tema, hablar de los orígenes del feudalismo. Y antes de eso tenemos que definir qué es el feudalismo. Les pregunto, ¿alguna vez han escuchado esa palabra? ¿Tienen algún concepto previo sobre el feudalismo? No, No. profe, yo no. No. Vale, No, profe. listo. Vale. Bueno, cuando hablamos del feudalismo, esto lo van a copiar, esta definición, ¿listo? Me avisan cuando estén listos. Espera, profe. Vamos a copiar la definición. ¿Cómo, Espera un profe? momentico. Vamos a copiar la definición de feudalismo. Profe, esperen. Vale. Les dije que tuvieran listo en qué apuntar, ¿no? Antes de empezar la clase. Profe, ¿qué es que escribimos? Como título, la Europa feudal. Y debajo del título van a escribir qué es el feudalismo. Les voy a editar la definición. Profe, espera un momentico. Espera un momentico, todavía no hay está. La Europa feudal. Espera un momentico, pero no hay está. Pues ya. ¿Listo? Bueno, arranco. La Europa feudal. Profe, espera un momentico. Atención, por favor. Recuerden que la clase queda grabada. Si no alcanzan a copiar algo, lo pueden copiar luego. Profe, Empezar la clase, les dije que tuvieran a mano lapicero y cuaderno para evitar esto, ¿listo? Bueno, entonces, después del título, la Europa feudal, nosotros vamos a escribir el concepto de feudalismo. Entonces, abajo de ese título vamos a escribir entre sí qué es el feudalismo. profe, no, Profe, escucha me entrecortado. ¿Qué es el feudalismo? ¿Listo? ¿Como título qué, profe? ¿Qué es el feudalismo? Cuando se habla de feudalismo, ya les estoy dictando, ¿no? Cuando se habla de feudalismo, Ya, profe. cuando se habla de feudalismo, se hace alusión a un sistema político, coma, ¿Cómo, profe? se hace alusión a un sistema político, coma, Profe, ¿se escucha? ¿Cómo, profe?
Cuando se habla de feudalismo, se hace alusión a un sistema político, coma, económico y social, coma, ¿Un sistema que, profe? político, económico y social, coma. Se hace el Profe, ¿me puede repetir el título que no lo alcancé a copiar? Ay, no. Ay, no, ¿en serio? Ay, no. La Europa feudal es el título. ¿Listo? Bueno. Cuando se habla de feudalismo se hace alusión a un sistema político, coma, económico y social que se formó en Europa ¿Qué, profe? A partir de los siglos 9 y 10. ¿Listo? A partir de los siglos 9 y 10, punto aparte. Listo, hasta ahí vamos a copiar. Hasta ahora lo que les he editado es la definición del feudalismo. Se define pues como un sistema que tiene 3 características principales. Esas características son el aspecto político, el aspecto económico y el aspecto social, ¿no? Bueno. Una vez que nosotros hemos copiado esta definición, chicos, una vez que conocemos la definición del feudalismo, más adelante les voy a explicar por qué recibió ese nombre de feudalismo de manera puntual. Profe, yo no alcancé a copiar porque me salió de la clase. Chicos, la clase está siendo grabada, ¿sí? Cada que termina la clase yo les comparto el video. Entonces, Profe, copiamos eso y que lo origen, ¿o usted lo está editando? no, solamente lo que les dicté al comienzo. Yo les digo cuando deben copiar. Ah, bueno, señora. Pronto, presten atención a la explicación y por favor silenciar todos los micrófonos. De lo contrario, me veré en la obligación de empezar a retirar gente de la clase, porque eso ocasiona mucho desorden. ¿Listo? Bueno, espero que estemos claros. Bueno, después de copiar esa definición del feudalismo, como les dije más adelante, les voy a explicar por qué recibió ese nombre de feudalismo a la medida que se vaya desarrollando el tema. En esta segunda parte, después de conocer esa definición, vamos a decir cuáles fueron los orígenes, cuáles fueron las causas que condujeron a que se diera el feudalismo, ¿sí? En la clase anterior estábamos hablando de ¿qué? ¿De qué estábamos hablando en la clase anterior? Del Imperio Carolingio. Listo, bien. Carolingio. Entonces, básicamente, el feudalismo comienza después de ese imperio, después de la caída del Imperio Carolingio, teniendo entre sus principales causas el debilitamiento del poder real. ¿Qué quiere decir esto? El debilitamiento del rey, de la figura del rey como tal. Después de la muerte de su principal exponente, quien fue a María Paula, apaga el micrófono, de lo contrario te voy a retirar, ya varias veces lo ha apagado. Entonces, por favor, te recomiendo de que lo apagues si no vas a participar. Gracias, por favor. Listo. Entonces les estaba diciendo que el origen del feudalismo se da después de la caída del imperio de Carlos Magno. Ese imperio fue el Imperio Carolingio, ¿sí? De esa forma, también una de las causas por las que se da el feudalismo vuelven las invasiones. Recuerden que les he estado hablando todo el tiempo de las invasiones. Y esto demuestra de que la Edad Media fue una época histórica
muy permeada por todo esto que venía a ser las invasiones bárbaras, ¿no? Entonces, todo eso hizo que en ese tiempo hubiera un estado de incertidumbre, un estado en donde las personas se sentían inseguras, porque en cualquier momento X o Y pueblo podía llegar a sus territorios a ocuparlos, ¿no? A invadirlos. De todas maneras, recuerden que una de las razones por las cuales cae el imperio carolingio fue porque dentro de su territorio se había dividido el territorio como tal entre los 3 hijos de Carlos Magno, que fueron los herederos después de su muerte, ¿no? Y todo eso empezó a ocasionar una serie de crisis al interior del imperio, y por esa razón se abre paso para que llegue el feudalismo. Lo que están viendo en sus pantallas es un esquema, un pequeño esquema explicando cuáles fueron las principales invasiones que se dieron y que posibilitaron todo esto del feudalismo, y encontramos a los musulmanes, encontramos a los normandos y encontramos a los eslavos, ¿sí? ¿Hasta ahí me comprenden? Sí, señora. Listo, vale, Señora. vale. Acá adelantico podemos ver el mapa, ¿sí? Podemos ver el mapa en donde pues se refleja todo esto de las invasiones que les acabo de mencionar anteriormente, y encontramos pues que Profe, en las invasiones. Yes. ¿Qué cosa? Una pregunta. Sí, dime. Sí, dime, te escucho. Listo, chicos. Si no hay preguntas, entonces, lo que estoy mostrando en estos momentos es el... Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, Sofía, dime. Profe, ¿usted va a publicar esas diapositivas en la plataforma? Pues ustedes saben que yo las publico, saben que subo el video. Sí, Bueno, profe. vale. Entonces, lo que estoy mostrando en estos momentos en su pantalla es el mapa del Imperio Carolingio. Profe. Y aquí se evidencia, chicos, por favor, estoy tratando de Hagan explicar silencio. todas las preguntas al final o cuando yo les la orden para que puedan participar, porque de lo contrario no vamos a poder tener una clase fluida, ¿vale? Bueno, lo que les estoy mostrando en sus pantallas es el mapa del imperio, donde aparece el imperio carolingio, y todo esto que ustedes ven son las invasiones, ¿sí? Que ya aparecían en la diapositiva anterior. Y que fueron una de las causas que posibilitaron el inicio del feudalismo, ¿vale? Bueno. Daniel Estilo Mancilla, por favor apagar el micrófono. David Alejandro Domínguez Rodríguez, por favor apagar el micrófono. Gracias. Bueno, todo esto hace que como hay una crisis, haya la necesidad de que se establezca un nuevo orden, ¿sí? Este nuevo orden va a permear diferentes escenarios. Los diferentes escenarios que va a permear son en el aspecto político, en el aspecto económico y en el aspecto social, ¿sí? Se vive en un contexto en donde la mayoría de personas, en donde la mayoría de campesinos de la época vivían atemorizados por la guerra, vivían atemorizados por las invasiones, vivían en un estado de preocupación, en un estado de incertidumbre, ¿sí? Imagínense ustedes que nosotros vivamos aquí en Puerto Tejada y constantemente estemos siendo amenazados porque van a venir otros pueblos a invadir nuestro territorio, ¿sí? Constantemente hay guerras, entonces todo eso despierta un sinnúmero de sensaciones de inseguridad, y básicamente esto es lo que viene pasando en esta época, ¿no? Y por eso se da la necesidad de que existan cambios, ¿sí? Por eso se da la necesidad de que se establezca un nuevo orden.
¿Por qué? Porque las personas a lo único que le importaba en esa época era sobrevivir. Y muchos se convirtieron en siervos de los señores feudales a causa de esto. Bueno, seguidamente, toda esta situación va a hacer de que este orden que se establece esté organizado de la siguiente manera. Primero encontramos a los monarcas. La situación que se puede apreciar o la constante que se evidencia es que para este momento estos señores eran incapaces de defender su territorio. Les pregunto, ¿quiénes eran los monarcas? Según la imagen. Los Como reyes. Incapaces de reyes. defender. Incapaces de defender el territorio. Sí, pero cuando hablamos de los monarcas hacemos alusión a los reyes, al rey, ¿sí? Que era la figura principal en términos políticos, que gobernaba el territorio. Ven, desactiva ese Que micrófono. gobernaba el territorio, ¿sí? Entonces, este señor, el rey, el monarca, dice, venga, yo soy incapaz, no me siento con la autoridad, no me siento con la capacidad de garantizar a todos ustedes, a mi pueblo, la seguridad, ¿sí? Del territorio. Entonces, por esta razón, este señor, este rey, entrega las tierras a los feudos, ¿sí? A los señores feudales para que gobernaran en su nombre. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Primero, hay que saber que los señores feudales pertenecían a lo que conocemos como la nobleza, y dentro de esa nobleza estaba la iglesia también, estaba el clero, ¿sí? Entonces, este rey dice, venga, yo soy incapaz de garantizarles a ustedes la seguridad, y por esta razón aparecen aquí los nobles, y por esta razón acá aparece la iglesia. Entonces, ¿qué va a hacer el rey? Lo que el rey va a hacer es ceder territorio a estos personajes de acá, ¿sí? Les va a decir, yo le voy a ceder un territorio a usted, pero usted a cambio debe garantizarme unas cosas a mí, ¿no? Entonces, acá aparece, a cambio, estos debían convertirse en sus vasallos, debían jurarle fidelidad a quién, al rey, y ayudarle en sus empresas militares, porque lo que se necesitaba en ese momento era garantizar la seguridad del pueblo. Entonces, toda esta situación de crisis, toda esta situación de incertidumbre de la época, hace que el poder de los monarcas se vea debilitado. ¿Por qué? Por todo esto que les digo, por la poca capacidad que tenía el rey para garantizarles la seguridad a todos, teniendo en cuenta que los territorios eran pues bastante extensos, ¿no? En ese orden de ideas, chicos, aparece esto, el vasallaje, ¿sí? A consecuencia de ello, estas personas se ven obligadas a ofrecerle algo al rey. El rey dice, venga, yo le voy a dar a usted una tierra para que usted la maneje, para que usted la gobierne y para que usted garantice la seguridad de ese territorio, pero a cambio usted debe tener una relación de fidelidad conmigo. A cambio, usted debe brindarme protección a mí, ¿no? Entonces, el papel de la nobleza era básicamente brindar ese poder militar, ¿no? Para cuidar, para brindar seguridad, ¿sí? En su momento. Entonces aparece el vasallaje, y cuando nosotros hablamos del vasallaje, podemos decir que esto en esta época se establecía a través de una ceremonia que hacía las veces como de un homenaje, en la que el vasallo, ¿quién era el vasallo? Chicos, pregunto. ¿Quién era el vasallo? Según la diapositiva anterior, ¿quién era el El vasallo? rey. No. Como los guerreros. El rey. Ajá, La los nobleza. guerreros, exacto, la nobleza. Ah, bueno. Bien, la nobleza. Entonces, los que se convierten en vasallos son esa gente de la nobleza al que el rey les cede esos territorios, ¿sí?
Entonces, de rodillas este señor, el vasallo, ante el rey, le juraba que fidelidad y le prometía que le iba a ayudar en términos militares. ¿Para qué? Para garantizar la seguridad del territorio. ¿Listo? Y entonces, a cambio de esto, en retribución a esto, como lo dije anteriormente, ¿qué iba a hacer el rey? El rey le iba a entregar, mediante esta ceremonia que se hacía, la investidura para que los gobernara y para que él tuviera el dominio, pues, de su territorio, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a copiar, por favor. Ya les digo. ¿Están listos para copiar? Profe, yo como momento, voy profe. atrás de lo otro, yo espero que usted lo suba a la plataforma para Sí, copiar. Profe, es que eso se escucha entrecortado. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a copiar lo siguiente. Profe, Señorita, usted esto lo va a hacer a la plataforma, ¿cierto? sí, ¿Qué hay que copiar? Profe, una pregunta. Punto aparte. Usted va a hacer... ¿Qué hay que copiar? Punto aparte. Bueno, Se escucha entonces, entrecortado. ¿por qué encienden los micrófonos, chicos? ¿Por qué son tan desobedientes? O sea, eso es una falta de respeto. Qué pena me da. Si ustedes quieren escuchar lo que yo voy a editar, deben apagar los micrófonos, porque si no, no van a escuchar y ustedes saben eso. Entonces, no lo hagan, por favor. Entonces, punto aparte. El feudalismo nace en una época... ¿Cómo? El feudalismo nace en una época de crisis y de incertidumbre. ¿Sí? El feudalismo nace en una época de crisis y de incertidumbre. Que debilitó el poder de los monarcas. Profe, nace. En una época de crisis y de incertidumbre que debilitó el poder de los monarcas. ¿Listo? ¿Qué? Debilitó el poder de los monarcas. Gracias a que estos no podían garantizar la seguridad de toda la población. Como consecuencia, Espere, profe. ay chicos, no estamos en primero, por Dios. Cantidad. Como consecuencia, se inicia un nuevo orden. Profe, que en población. Se inicia un nuevo orden en donde nace la figura del vasallaje. Punto aparte. Iba bien rápido. Figura que sigue. Chicos, la clase está grabada, les recuerdo. Del batallaje. Y les recuerdo que en Zoom casi no tenemos tiempo, entonces, ahora que se termine el tiempo, que ya falta poco para eso, les voy a mandar un nuevo enlace para que se unan otra vez. ¿Listo? Si no alcanzo a terminar la presentación. Bueno, entonces, en este nuevo orden, esta era la lógica y la dinámica, ¿no? Que se tenía. Existían unos personajes
La sociedad feudal estaba dividida en 3 grupos sociales que se conocían como estamentos o órdenes, a los que se pertenecía por nacimiento y para toda la vida. ¿Qué quiere decir esto? Como la corona siempre era heredada, entonces estaba la nobleza, ellos recibían el título otorgado por el rey, que los convertía en feudos, en señores feudales. ¿Por qué se conocían como señores feudales? Porque tenían el dominio de una cierta cantidad de tierras, ¿sí? Entonces ellos en esos terrenos podían gobernar, podían establecer sus leyes, podían impartir pues la seguridad a través de los ejércitos, que era pues como la lógica de ese momento. Encontramos como primera medida aquí en esta cadena social, encontramos como primera medida a los oradores. ¿Quiénes eran los oradores? Como su nombre lo indica, viene de orar, ¿no? Los oradores eran los que pertenecían al clero, es decir, a la iglesia. Eran los monjes, ¿sí? Eran los monjes, eran los curas, y ellos estaban dedicados a la oración y a la iglesia. Estas personas también tenían una buena cantidad de territorios a su cargo, otorgados esos títulos por el rey. Por otro lado encontramos a los, por acá, a los bellatores, ¿sí? Los bellatores hacían parte de la nobleza. ¿Y qué tenían? ¿Cuál era la función principal de ellos? La función principal de ellos era defender el territorio. Era la milicia, la parte militar. Ellos eran los que estaban preparados en caso de una guerra, ¿sí? Y por último encontramos en esta nueva sociedad, encontramos por acá abajito, encontramos a los perdón, se me trabó la lengua. Laboradores, ¿sí? ¿Quiénes eran los laboradores? Eran todos los campesinos, ¿sí? Eran los artesanos que estaban encargados, la función principal de ellos era mantener activo el campo, era trabajar, ¿sí? Trabajar las tierras de estos señores feudales. Trabajar la tierra de los señores feudales y trabajar la tierra de la iglesia, del clero. Ese era el papel de ellos. ¿Listo? ¿Hasta ahí me comprenden? Sí, señora. Vale. Profe, Sí, o señorita. sea que los O sea, detractores defendían a los laboratorios. sí, claro, ellos garantizaban la seguridad de todos, de toda la población, del rey, del clero, de los campesinos. Sí, ellos eran los encargados de la parte militar. Cuando había una guerra, ellos eran los que tenían el papel de defender el territorio. ¿Listo? Y los laboratorios, los campesinos. Más adelante se los voy a explicar mejor. Más adelante se los voy a explicar mejor. Profe, ¿este lo copiamos como título? No, señorita. Los privilegiados, entonces en esta sociedad existían los privilegiados y los no privilegiados, ¿sí? Los privilegiados eran muy pocos, pero gozaban de todos los privilegios, valga la redundancia. Poseían la mayor parte de las tierras, es decir, los feudos, los señores feudales. Ellos eran, por decir en nuestra época, los adinerados, ¿sí? Los que tenían gran posición de las tierras. ¿Sí, chicos? Y por otro lado, Sí, profe. ajá, dentro de los privilegiados encontrábamos los feudos, los señores feudales que ostentaban el poder militar y económico y todo esto de la parte del clero, ¿no? De la iglesia, también estaban dentro de ese grupo social que era muy, muy pequeño, eran algunos pocos que hacían parte de esos privilegios.
Y estaba por otra parte el grupo de los no privilegiados, que según la actividad que ellos desarrollaban eran conocidos como los campesinos, que eran la inmensa mayoría, o sea, esos sí eran bastantes. Y una pequeña minoría de ellos se dedicaba a ser artesanos. En este orden de ideas podemos deducir que existía una sociedad desigual, ¿no? Porque acá está el rey, la nobleza, el clero, y estos hacían parte de los grupos privilegiados, pero acá está la mayoría, que eran los campesinos, y que eran los grupos no privilegiados, encargados de trabajar la tierra, ¿sí? Para sustentar al rey, para sustentar a la nobleza y para sustentar al clero. Profe, pero campesinos habían bastante. Sí, claro, por eso estoy diciendo que era una sociedad desigual, porque los privilegiados eran pocos y están acá arriba. Acá en la pirámide también lo pueden ver. ¿Listo? Bueno, chicos, ya se está terminando el tiempo. Las residencias de la época. ¿Cómo eran las residencias de la época? Pues esta gente, el rey, vivía ¿en dónde?